Hablaremos ahora de la estructura de las proteínas. Ya algo les había adelantado respecto a la complejidad de la estructura de estas cadenas, que por su gran longitud y además por tener pequeñas ramificaciones, que serían las cadenas laterales de los aminoácidos, resultan muy complicadas de estudiar. Debido a esto, se han escogido, se han dividido los niveles de organización estructural para facilitar su comprensión. Antes de comenzar a analizar la estructura proteica, vamos a dar algunas características de las proteínas. Las proteínas son moléculas fundamentales para la vida, forman parte de todas las células y es la única fuente de nitrógeno que tiene el ser humano. El nitrógeno, más allá de ser utilizado a través de los aminoácidos para generar cada uno sus propias proteínas, también forman parte de otras moléculas muy importantes, como las porfirinas, como las bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos, como la creatinina y otras moléculas muy importantes en el metabolismo y que poseen nitrógeno. Todos los tejidos están hechos a base de proteína y hay una gran diferenciación dentro de estos tejidos. La piel, el tejido de los riñones, el del corazón o el de la retina es completamente diferente, pero todos están hechos a base de proteínas, las cuales tienen los mismos 20 aminoácidos, claro, en distintas secuencias y con distintas estructuras espaciales. Las proteínas entonces son fundamentales para el crecimiento porque durante esta época los bebés, por ejemplo, van desarrollándose generando tejido nuevo, lo que favorece entonces su desarrollo. Cuando llegamos al adulto, donde ya no hay formación de nuevos tejidos, sí es necesaria para la reparación, para los tejidos que se han dañado, por ejemplo, luego de una operación, hay que generar nuevos tejidos para reparar y eso también es importante, habrá que tener una dieta de proteínas muy específica. Las funciones corporales, la regulación de las funciones corporales también se lleva a cabo, por ejemplo, de hormonas que tienen características proteicas. Por eso son muy importantes la ingesta de este tipo de moléculas. Debemos ingerirlas todos los días porque no las almacenamos. Las proteínas entran a nuestro organismo, son digeridas, es decir, se destruyen o se rompen las cadenas proteicas para obtener los aminoácidos en el estómago, y a partir de ahí los aminoácidos se guardan en el hígado para generar nuevas proteínas. Pero esta ingesta y esta renovación de aminoácidos es necesaria hacerla todos los días. Recordemos que de los 20 aminoácidos utilizados para sintetizar las proteínas, hay 9 que son aminoácidos esenciales, es decir, que no los podemos sintetizar en nuestro metabolismo y tenemos que ingerirlos a partir de los alimentos. En función de la cantidad de estos aminoácidos esenciales que tengan los alimentos, que tengan las proteínas, se las clasifica en proteínas de alto valor biológico o de bajo valor biológico. Cuanto mayor sea el contenido de aminoácidos esenciales, mayor será el valor biológico. Antes de hablar puntualmente de la estructura de las proteínas, vamos a conocer un tipo de enlace que va a tener una injerencia después en estas estructuras, que es el enlace o puente disulfuro. Si tenemos dos cisteínas que están cercanas, es posible que los dos grupos sulfidrilo de estas cisteínas reaccionen para dar lugar a lo que se llama el puente disulfuro. Ese puente disulfuro se produce como fruto de una oxidación de la cisteína, por eso vemos que en la flecha superior hay como una pérdida de 2 electrones, mientras que
Si del producto de ese puente disulfuro uno vuelve para atrás a través de un proceso de reducción, volvemos a obtener las dos cisteínas por separado. Si esta reacción se da entre dos cisteínas directamente aisladas, el producto o el dímero se llama cistina. Ahora, a nosotros lo que vamos a hacer referencia es que estas cisteínas en realidad van a estar formando parte de una cadena proteica o de un péptido. Y si debido al plegamiento de esa cadena resulta que tenemos dos cisteínas que resultan cercanas, como las podemos ir señalando en este dibujo, vemos que se van a formar puentes disulfuro intramoleculares. Y también puede darse que esos puentes disulfuro se generen entre dos cadenas proteicas o peptídicas, dando lugar a puentes disulfuro intermoleculares. En todos los casos, el hecho de que se formen estos puentes va a contribuir a una rigidización de la estructura molecular. Mucho más claro queda en el caso de los puentes disulfuro intermoleculares, ya que la movilidad de cada una de estas cadenas por separado no va a ser igual que cuando ahora permanecen unidas. Es decir, cuando estén unidas, el movimiento se va a ver mucho más restringido. En el caso particular de estos puentes disulfuro, podemos observar la injerencia que tienen en el cabello. El cabello tiene una proteína que es la alfa-queratina. Y los puentes disulfuro que se forman entre residuos de cisteína que hay en la queratina van a caracterizar que el cabello pueda ser rizado o pueda ser lacio. Vemos cómo los puentes disulfuro intermoleculares caracterizan al cabello lacio, mientras que los puentes disulfuro intramoleculares, también hay alguno inter, ¿no? Pero los intramoleculares se dan en el cabello rizado. Uno puede modificar la estructura del cabello a partir de haciendo un tratamiento sobre estas proteínas. De hecho, es muy conocido el tema de la permanente. Cuando la permanente, que es un tratamiento que se le hacía al cabello lacio para que pueda ser rizado. Entonces lo que se hacía era, en un primer momento, colocar una sustancia que fuera es un mercaptano, un reductor, para romper los enlaces disulfuro del cabello lacio, que las cisteínas, los residuos de cisteína vuelvan a tener el grupo sulfidrilo. Una vez alcanzado esto, al cabello se lo obligaba a tomar una nueva forma con ruleros o rizadores, se lo fijaba en esta posición y se volvían a generar los enlaces disulfuro con esta nueva forma que había adoptado el cabello. Entonces, una vez que se lo oxidaba simplemente con el oxígeno del ambiente, luego se retiraban los rizadores y el cabello tomaba entonces la forma de los rulos. Ahora sí nos introducimos en el tema de la estructura proteica. Como les comentaba, la complejidad de esta estructura es tal que se la analiza desde 4 niveles diferentes de organización. Lo que llama la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Todas las proteínas poseen las 3 primeras y solo algunas poseen la cuarta. Cuando analizamos las 3 primeras, en realidad vamos a estar analizando la misma proteína, pero con distintos niveles de profundidad de la visualización. Es decir, es como si la viéramos en el principio desde muy cerquita y luego nos comenzamos a alejar de ella y vamos viendo los distintos conformaciones que adopta en el espacio. El dibujo que aparece en esta diapositiva es muy representativo, porque la estructura primaria es como si estuviéramos observando los aminoácidos que constituyen esta proteína. Luego, a medida que nos alejamos, nos damos cuenta que esta cadena, más allá de no ser lineal,
va a estar adoptando una estructura espacial y una organización espacial característica, que esa organización espacial, cuando pasamos a una estructura terciaria, vemos en realidad que forma parte de una organización mucho más grande. Y por último, veríamos que esa cadena proteica plegada en el espacio de una determinada manera está dentro de una organización que se llama supramolecular. La estructura primaria, entonces, la vamos a caracterizar como la secuencia de aminoácidos que constituyen la proteína, unidos por enlace covalente, el enlace peptídico, ¿no? Es decir, en esta estructura, el enlace covalente es lo más importante. La estructura secundaria, esa que vemos cuando nos alejamos un poco, es la conformación regular local, es decir, esa cadenita que estábamos viendo, ¿qué forma tiene en el espacio? ¿Está de manera lineal? No, ok, bueno, ¿cómo está? Y ahí vamos a ver, en este caso nos muestra esta figura una de las conformaciones, que es la hélice alfa, pero bueno, que no es la única. La estructura terciaria, cuando nos alejamos más, nos muestra de qué manera esa conformación que vimos está ubicada en el espacio. Y ahí aparece entonces, bueno, algo muy importante que van a ser las proteínas globulares o las proteínas fibrosas. Y por último, podremos o no encontrar una estructura cuaternaria donde las cadenas de proteínas se asocian con otras para formar todas juntas una unidad proteica con una función definida. Bien, todas las proteínas van a tener una secuencia de aminoácidos única, que las hace únicas a esas proteínas, que está muy precisamente definida y también que le da una función determinada. Acá tenemos, por ejemplo, la secuencia de aminoácidos de la insulina bovina. Vemos que hay dos cadenas, en realidad, la cadena A y la cadena B, que van a estar unidas por dos puentes disulfuro. Vemos ahí las cisteínas que se entrecruzan a través de dos puentes disulfuro, y también la cadena A tiene un puente disulfuro intramolecular. Lo que se ha encontrado es que las proteínas que tienen funciones similares tienen también secuencias de aminoácidos parecidas. Esta estructura primaria es muy importante porque nos permite averiguar el mecanismo por el cual actúa, es decir, tiene la función que tiene esa proteína, se pueden determinar las estructuras tridimensionales. Es un factor importante para la patología molecular, y también nos revela mucho sobre la historia evolutiva de esa proteína. En el año 1951, los investigadores Pauling y Corey propusieron las dos conformaciones que más comúnmente se observan a nivel de la estructura secundaria de las proteínas: la hélice alfa y la hoja plegada o lámina beta. En esta diapositiva tenemos distintas representaciones que corresponden a la hélice alfa. Una hélice en realidad es el resultado de una cadena que se va plegando sobre sí misma como si fuera un resorte estirado alrededor de un eje central, imaginario, porque ese eje no existe en la realidad. Aquí tenemos distintas representaciones. Quizá uno piensa que la representación B, que es la clásica de las pelotitas y para mostrar los átomos, y las barritas que muestran los enlaces, es la que más se acercaría a la realidad. Lo que pasa es que no nos permite observar esa representación, cómo es la hélice, cómo se genera. Por eso que para eso la figura A es más representativa y nos muestra como una cinta de papel que se va desarrollando en el espacio en la forma de hélice, y que va dejando hacia afuera de esa hélice las cadenas laterales de los aminoácidos, de los residuos de aminoácidos, que se representan con una pelotita de color verde.
Si vamos a la figura C, que nos muestra la hélice pero mirando desde arriba, vemos con más claridad cómo esas cadenas laterales, las cadenas R, se van siempre hacia afuera de la hélice, no hacia su interior. ¿Qué es lo que nos permite que esta hélice se mantenga así armada como representan las figuras? Es decir, ¿por qué ese resorte no se comprime o se abre del todo? Lo que ocurre en realidad es que hay enlaces puentes de hidrógeno, que aquí los podríamos ver. Aquí vemos un enlace, aquí vemos otro, aquí abajo hay otro, ¿sí? Por acá hay otro. Y esos enlaces, ¿entre qué átomos se producen? Se producen entre el oxígeno del carbonilo y el hidrógeno del amino de los átomos que forman el enlace peptídico. Cada vez que se va dando una vuelta, que esta hélice va dando una vuelta, estos grupos aparecen enfrentados, uno arriba y otro abajo, y pueden formar esos puentes de hidrógeno que van a actuar como separadores, manteniendo estable a la estructura de la hélice. Aquí tenemos otras representaciones que también nos pueden permitir observar el desarrollo de esta hélice. La presencia de prolina va a interrumpir la formación de esta hélice. ¿Por qué ocurre esto? Estos plegamientos que se dan en la cadena polipeptídica van a estar favorecidos por, si ustedes recordarán, esas partes planas que tiene la estructura peptídica, que tenía que ver con el enlace peptídico, justamente, con ese carácter sp2 que tenía el nitrógeno, que le daba una forma plana al enlace peptídico, y que por las posibilidades de rotación en torno a los enlaces simples entre el carbono carbonílico y el carbono alfa, y entre el carbono alfa y el nitrógeno, como a través de esos o alrededor de esos enlaces simples las moléculas podían rotar, esas rotaciones son las que nos van a permitir que la cadena polipeptídica pueda plegarse y desarrollar entonces la forma de hélice. Si hay prolina, ustedes recordarán que les comenté que la presencia de prolina va a dificultar esta rotación por la estructura cíclica que se da entre el nitrógeno y el carbono alfa, que hacen que la rotación ahora esté impedida. Por eso que proteínas ricas en prolina no van a poder adoptar la forma de hélice. Observamos aquí la otra estructura, que son las láminas beta o láminas beta plegadas, porque tienen distintos nombres, o hebras beta. Otra de las conformaciones que más comúnmente se observan a nivel de la estructura secundaria de las proteínas. Lo que podemos observar aquí, a diferencia del caso anterior, porque en las hélices veíamos solamente una cadena proteica que se iba plegando sobre sí misma, aquí lo que podemos observar son cadenas de proteína, una, dos y tres cadenas de proteína que interactúan entre sí a partir de, nuevamente, puentes de hidrógeno entre esas cadenas. Acá los vemos muy claramente, esos puentes de hidrógeno entre esas cadenas, que las mantienen entonces a una cierta distancia. Se llaman láminas plegadas porque, en la próxima diapositiva lo vamos a ver mejor, porque el tipo de hibridación de los carbonos y de los nitrógenos nos van a mostrar como que esas cadenas en realidad no son lineales perfectas, sino que tienen un cierto ángulo. Y otra cosa importante es que no necesariamente esas tres cadenas que yo les mostré podían ser tres cadenas independientes. Puede ser que, como aquí lo muestra, esta cadena continúe para este lado, que tenga en esta zona quizá un ordenamiento amorfo, es decir, que no sea ni lámina beta ni sea una alfa hélice,
Y puede ser que acá también esa cadena vuelva a pegar un giro y siga por acá. Entonces, o bien estas cadenas son pertenecientes a una misma cadena polipeptídica, o bien podrían ser cadenas separadas. Bueno, aquí vemos entonces en esta figura y también en esta otra cómo esas, digamos, tres cadenas de proteína que se observan en ambas tienen un plegamiento que nos permite comprender mejor esa denominación de láminas beta. En el primer caso habla de hojas antiparalelas. En realidad lo que está haciendo referencia es que el origen y el extremo de estas cadenas no coinciden. Por ejemplo, una cadena va del extremo N al extremo C y la cadena de abajo va del extremo C al extremo N. Por eso se llaman antiparalelas. Cuando todas las láminas van desde el mismo origen hacia el mismo extremo, en ese caso se dicen que son láminas paralelas. Si nos alejamos entonces de nuestra estructura secundaria, vamos a ver cuál es la disposición de tridimensional de esa hélice que observábamos. Esa hélice está total, por ejemplo, ¿no? Pues está totalmente alargada en el espacio o en realidad está plegada sobre sí misma. Esto es justamente lo que dará lugar a lo que se llama una proteína fibrosa si está alargada o una proteína globular si está plegada sobre sí misma. En este caso tenemos el ejemplo de la mioglobina, donde claramente observamos zonas donde la hélice alfa está clara, vemos claramente, ¿no? Partes donde aparece una hélice alfa, pero también observamos zonas donde no hay una conformación definida. Estas serían las zonas amorfas que les comentaba hoy en otra diapositiva cuando hablábamos de las láminas beta. Nuevamente cabe la pregunta de cómo se mantiene esta estructura globular. ¿Qué es lo que mantiene la estructura terciaria con una determinada conformación? Bueno, acá van a jugar un rol importantísimo las cadenas laterales de los aminoácidos que, como ustedes recordarán, en una hélice se orientaban hacia afuera. Cuando las cadenas ahora se plieguen sobre sí mismas, estos grupos van a tener que interactuar unos con otros. Ese plegamiento se dará de manera tal de favorecer cierto tipo de interacciones entre estas cadenas, que se conocen con el nombre de interacciones terciarias. ¿De qué se tratan las interacciones terciarias? Bueno, de fuerzas de tipo de atracción intermolecular conocidas por nosotros, puentes de hidrógeno, enlaces dipolo-dipolo, las fuerzas de London, que a veces aparecen aquí con otro nombre, los puentes disulfuro, que ya los habíamos visto también, y enlaces de tipo iónico. Aquí, ¿cómo se pueden formar los puentes de hidrógeno? Bueno, podrán tener lugar entre, como vemos en el primer ejemplo, entre dos grupos carbonilo, parecidos a los que habíamos visto cuando explicábamos aquellos de que mantenían la estructura de la hélice. Pueden darse entre un grupo carbonilo, por ejemplo, y un hidrógeno proveniente de un grupo de una cadena lateral, como en este caso un oxidrilo proveniente de una serina, o directamente por formación de puentes de hidrógeno entre dos cadenas laterales, en este caso un oxidrilo proveniente de una serina con un grupo amino proveniente de una asparagina. Cuando tenemos también, recordemos, hay cadenas laterales no polares de los aminoácidos como leucina, isoleucina, valina, fenilalanina. Bueno, esos grupos entonces pueden ubicarse de manera cercana, generando un entorno afín para que las fuerzas de London puedan actuar entre ellas y también entonces mantener la estructura a la cual se arribó. De los puentes disulfuro ya habíamos hablado, este sería un tipo de puente disulfuro intramolecular porque vemos que tenemos la misma cadena proteica. Y por último, interacciones de tipo iónico, entendidas
en este caso como interacciones entre aniones y cationes. No un enlace iónico al que estamos acostumbrados en química inorgánica, que se da entre un metal y un no metal, entre un catión metálico y un anión no metálico. En este caso, acá metales no hay, pero sí podemos llegar a tener extremos de cadenas, de las cadenas laterales con cargas positivas o negativas dependiendo el pH del medio. Porque ustedes recordarán que hay aminoácidos que tienen en su cadena lateral grupos ionizables, es decir, con hidrógenos que se pueden perder según el pH del medio. Y acá tenemos, por ejemplo, eh, una cadena lateral proveniente de un ácido glutámico que al pH fisiológico, que es 7,4, ya su protón, el protón del grupo carboxilo de esta cadena lateral, lo perdió, se disoció y por eso queda con carga negativa. Y por el otro lado tenemos el grupo amonio de la cadena lateral de una lisina que al pH fisiológico todavía no lo perdió. Entonces tenemos un amonio positivo, un carboxilato negativo, por lo tanto ahí se da una fuerza atractiva de tipo iónico, o también llamado puente salino, que genera nuevamente una fuerza atractiva bastante fuerte que permite mantener la estructura establecida o alcanzada a nivel terciario. Aquí aparece una representación similar a la anterior, donde también se observan estas interacciones terciarias, como les dije, que dan lugar al mantenimiento de la conformación alcanzada en la estructura terciaria. Otra vez, otra representación similar a la anterior, para que ustedes puedan observar distintos tipos de, por ejemplo, aquí aparecen interacciones hidrofóbicas entre lo que sería una valina, una parte proveniente de una valina y un metilo de una alanina. También vemos aquí interacciones entre dos anillos aromáticos, posiblemente provenientes de fenilalanina. Esas son también interacciones hidrofóbicas. Los puentes disulfuro, que ya los hemos visto en más de una oportunidad. Interacciones de tipo puente de hidrógeno, entre dos oxidrilos provenientes de cualquiera de dos aminoácidos que tienen oxidrilo, como la serina o la treonina. Y atracciones, aquí las llaman electrostáticas, nosotros habíamos dicho puente salino o interacciones iónicas. Estas se van a dar siempre entre grupos carboxilato fundamentalmente y grupos amonio. Un ejemplo muy conocido de una proteína alargada que está formado por tres hebras distintas enrolladas, entrecruzadas entre sí, es el colágeno. Lo que esta figura nos muestra son las tres hebras del colágeno, que aquí se ven con distintos colores, que se van entrecruzando para formar lo que llama un cable superhelicoidal o soga o trenza, que bueno, es la estructura terciaria que alcanza esta proteína, que la tenemos presente en los tendones, en la piel, en los huesos, y que va repitiendo en su constitución los aminoácidos, esta triada glicina, prolina, hidroxiprolina, y que da lugar entonces a esta estructura, digamos, tan ordenada y con un orden repetitivo a lo largo de las cadenas. Este último caso que acabamos de ver es un ejemplo de proteína fibrosa. Las proteínas fibrosas o proteínas globulares es una clasificación que surge justamente de la estructura terciaria que adoptan las proteínas. Las proteínas fibrosas tienen un solo tipo de estructura secundaria, como acabamos de ver. Por ejemplo, son hélices, en este caso tres hélices que en el caso del colágeno que estaban enrolladas entre sí, entrecruzadas entre sí. Se disponen en hebras, son proteínas que no van a tener desplazamiento y tienen por sobre todo función estructural. Son las proteínas que constituyen los tejidos.
como la queratina en el pelo, el colágeno, la elastina. Las proteínas globulares, también hemos visto ejemplos, como la mioglobina. Son proteínas que deben poder desplazarse debido a su función, como el caso de las enzimas y proteínas reguladoras como las hormonas. Esto le tiene, para que puedan desplazarse en un medio acuoso, tienen que ser proteínas solubles en agua, y generalmente la estructura del glóbulo favorece esta solubilidad porque dejan hacia adentro del glóbulo todas las cadenas no polares y dejan hacia el exterior los grupos polares, lo que le permite entonces poder movilizarse en un medio acuoso. Llegamos finalmente a la última de estas estructuras, al último nivel de organización, que es la estructura cuaternaria, que ya les había adelantado que no estaba presente en todas las proteínas. Presentarán estructura cuaternaria aquellas proteínas que están formadas por más de una cadena. A cada una de estas cadenas que las constituyen la vamos a llamar subunidad, y la interacción de estas cadenas es la que me va a formar la estructura cuaternaria. ¿Cómo es que estas cadenas se mantienen unidas entre sí? Por fuerzas semejantes a las que vimos en la estructura terciaria, solo que en la estructura terciaria se daban de manera intramolecular en una misma cadena, y ahora se van a dar de manera intermolecular en más de una cadena. Un ejemplo de los más conocidos es la hemoglobina, que tenemos aquí en la parte inferior de la diapositiva, que tiene 4 subunidades, es decir, 4 cadenas que son diferentes entre sí. Hay 2 que se conocen como alfa y otras 2 que se llaman como beta. Las alfas son las que estarían aquí de color amarillo y las betas son las de color violeta. Otra también conocida es la actomiosina, que es una proteína que tiene 2 subunidades. Una es la actina, la otra es la miosina, y que en conjunto tienen funciones en la contracción muscular. Bueno, de esta manera terminamos entonces el tema de estructura de las proteínas.